Segunda B, fricativa, porque partimos de tener la boca abierta, digamos, simplificándolo. La diferencia es a nivel fonético solamente, porque no estamos asignando diferencias de significado. Mantienen los rasgos que distinguían al fonema B como tal. Sigue siendo bilabial, sigue siendo oral, sigue siendo sonoro, pero además agrega este rasgo que es la oclusión o la fricación, en el caso de la primera y de la segunda. Esta diferencia es solamente fonética, no tiene que ver con el significado, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la lectura. Los sistemas de escritura, ¿qué hacen? Asignan grafías a los sonidos y los representan de una manera convencional, ¿sí? Y la lectura, en cierta medida, implica la recuperación de estas formas. Aprender a leer sería aprender a decodificar. Y en el momento en el que los chicos llegan a poder asignar a esa relación entre los grafemas y los fonemas, podemos empezar con estos mecanismos de conversión de los cuales estábamos hablando, de conversión grafema-fonema, y acceder a estas reglas de las cuales hablamos previamente, de recodificación en grafemas, en fonemas, y acceder a la representación fonémica de las palabras, es decir, a esa representación que tiene que ver con la forma específica de cada una de ellas. Seguimos. Entonces, hablábamos de la conciencia fonológica, por eso decidimos incluir esa referencia y diferencia entre fonética y fonología. ¿Qué pasa con la conciencia fonológica? Habíamos hecho estas preguntas iniciales, si era previa, posterior o conjunta al aprendizaje de la lectura y de la escritura. Va a haber algunos procesos de la conciencia fonológica que van a ser previos al aprendizaje formal de la lectura y van a empezar a desplegarse con la adquisición del lenguaje oral. ¿Sí? En el momento en que los niños comienzan a adquirir su lengua materna, van a empezar a sentarse bases de lo que es esta conciencia fonológica. Algunos de los procesos son inconscientes y son estos procesos previos a la adquisición, a la enseñanza formal de la lectoescritura, ¿sí? Previos, ¿por qué? Porque el chico todavía no está haciendo una reflexión sobre estas unidades, ¿sí? Y en las investigaciones que vamos a mostrar después, vamos a constatar que existe una conciencia fonológica previo a que los chicos aprendan a leer y escribir, ¿sí? Y que muchas de estas unidades que nosotros nombramos al inicio, las sílabas, los ataques, las rimas y los fonemas, los chicos las reconocen sin necesidad de, haber empezado con un proceso de enseñanza y aprendizaje, obviamente, de la escritura y de la lectura. Entonces, el sujeto tiene que empieza a conocer las unidades que componen la lengua, ¿sí? Oral, así como tiene que tener capacidad para manipular estas unidades. Y esto va a tener una estrecha relación con el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y, a su vez, va a señalar que probablemente aquellos chicos que no presenten un desarrollo adecuado de las habilidades fonológicas adecuadas y acordes a su edad en el momento de la evaluación, probablemente tengan, ¿sí?, alguna dificultad en el momento del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Entonces, volvemos a las tres preguntas. ¿La conciencia fonológica es precursora? ¿Surge como consecuencia del desarrollo lector o existe una relación recíproca? Lo que se postula actualmente en la mayoría de las investigaciones es una relación interactiva entre lo que es la conciencia fonológica y todas las tareas que miden conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. Entonces, la conciencia fonológica desde este punto de vista, por lo que decíamos antes, es una habilidad heterogénea. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que había algunos elementos que eran previos al inicio lector y algunos elementos que eran posteriores. Por lo tanto, hay elementos que podemos considerar como más antiguos dentro de lo que sería en relación al aprendizaje de la lectura y de la escritura, ¿no? Me refiero con esto de antigüedad, algunos elementos que son previos, que son inconscientes, y otros elementos que necesitan de la enseñanza para poderse afianzar. Esa sería una de las razones por la cual nosotros decimos que la conciencia fonológica es algo heterogéneo. Pero a su vez,
Se diferencia por las demandas cognitivas que tienen las diferentes tareas que involucran a la conciencia fonológica. Acá aparece citada Jobs y ella es una investigadora que lo que hizo fue recolectar todas las investigaciones y todas las pruebas sobre conciencia fonológica y ver qué estaban evaluando. Si todas evaluaban las mismas cosas, evaluaban cosas diferentes y si en esa evaluación intervenían el mismo tipo de demandas cognitivas. ¿Por qué? Nosotros al inicio hablábamos de 3 niveles, el nivel de la sílaba, el nivel intrasilábico y el nivel fonémico. Y dijimos que había demandas cognitivas diferentes para poder trabajar con cada uno de estos niveles. Por lo tanto, las tareas que involucren a las diferentes unidades van a ser diferentes. Entonces, Jobs trató de diferenciar 2 tipos de conciencia fonológica. Una conciencia fonológica simple, que se evalúa en tareas que requieren de una sola operación, como segmentar, combinar o aislar sonidos. Por ejemplo, cuando se le pide a un chico que diga cuál es el primer sonido de una palabra, la palabra sol, pueden segmentarla, generalmente lo que se hace son tareas en las que se les piden que hagan golpes en la mesa en función de la cantidad de sonidos que tenga esa palabra, o que digan solamente empieza con s. Y hay otro tipo de tareas que son las de conciencia fonológica compuesta o compleja y que implican sostener en la memoria de trabajo a las unidades para poder llevar adelante las tareas. Cuando nosotros le pedimos a un chico que identifique si 2 palabras riman entre sí, nosotros le estamos pidiendo que realice una tarea de conciencia fonológica compleja. ¿Por qué? Porque tiene que mantener en su memoria de trabajo la palabra que nosotros le decimos primero para poder después establecer la relación entre ambas palabras. Si yo le digo cama, rima con rama, primero tuvo que sostener en memoria cama y después poder establecer la relación entre cama y rama. Y por otra parte, esta conciencia fonológica que no surge de una vez, sino que surgiría, iría pasando por momentos previos y posteriores y momentos en los que va a haber unidades que son de más fácil reconocimiento que otras, según la edad del sujeto y según su entrenamiento lector, también muestra una heterogeneidad en lo que es el nivel de la unidad involucrada. Porque decimos que aquellas tareas que involucren a la sílaba van a resultar más sencillas o más fáciles que aquellas tareas que involucren a las unidades intrasilábicas y fonémicas. Sin embargo, acá nosotros podríamos preguntarnos si este nivel lingüístico de la unidad o esta complejidad que es más sencillo trabajar con sílaba que con fonema o que con rimas o que con ataques tendría que ver con que son unidades más grandes o más chicas. ¿Sí? Esa podría ser una discusión. Sin embargo, esto no es así, no tiene que ver con el tamaño de la unidad, porque en español nosotros sabemos que podemos tener sílabas formadas por una vocal, entonces ya estaríamos yendo en contra de eso. ¿Por qué? Porque esa vocal en una posición u otra puede estar funcionando como una sílaba o puede estar funcionando como un fonema. Por lo tanto, el nivel lingüístico es necesariamente de la unidad y no tiene que ver únicamente con el tamaño de la unidad. Se realizan muchísimas tareas para evaluar lo que es conciencia fonológica. Acá vamos a nombrar algunas de las que son más relevantes porque son de las investigaciones más reconocidas y fueron las que fueron marcando aquellos puntos a tener en consideración cuando nosotros trabajamos lo que es conciencia fonológica. Lieberman y sus colaboradores, que hace un ratito Laura lo nombró también, empezaron a trabajar con tareas de segmentación de palabras y observaron que los chicos segmentaban más fácilmente las palabras en sílabas que en fonemas. Por lo tanto, nos basamos en esto para decir que existe un nivel lingüístico de la unidad. En inglés, que es la lengua en la que se desarrolla la mayor cantidad de investigaciones sobre este tema, se llevaron adelante una serie de investigaciones y se establecieron Treiman y Zukoski que existe la complejidad o las unidades irían desde la sílaba al fonema, siendo muy importantes las unidades intrasilábicas para el inglés. Entonces habría una progresión que va desde el nivel silábico al nivel fonémico, siendo relevante la diferencia que existe entre los 3 niveles. Sin embargo, en español esto parece no ser tan así. Por otro lado,
parece ser que la rima es un predictor del futuro éxito lector. Cuando nosotros hablamos de predictor, hablamos de la correlación de las tareas, ¿sí? No quiere decir que porque el chico establezca bien rimas, lee bien. Probablemente, si establece bien rimas en un momento, va a tener mayores probabilidades de ser un buen lector en el futuro, ¿sí? Por otro lado, bueno, esto Virginia ya lo habló también, que es el trabajo con sujetos disléxicos, que también se lleva adelante. Y si bien hay algunas investigaciones que le dan importancia al nombre de la letra, ¿sí? Al aprendizaje de las letras y de sus nombres, esto todavía es algo discutible. Ahora lo que voy a presentar yo es una investigación que llevamos adelante nosotros y en función del tiempo que nos lleve la descripción de esta prueba, vemos si seguimos adelante con algunas otras investigaciones que siguen dentro de lo mismo. Están en el material. Sí, están en el material. Bueno, entonces, esta filmina la vamos a dejar para el final, porque sería como una especie de conclusión que va de la mano de lo que se viene diciendo hasta el momento, ¿no? Si la presencia de la conciencia fonológica es un predictor del éxito lector, bueno, entonces es necesario que nosotros trabajemos de esa manera, que realicemos actividades, diseñemos materiales y entrenemos a los chicos en esta habilidad para poder lograr mejores lectores a largo plazo. Pero después volvemos a esto. La investigación que voy a presentar es sensibilidad a la información fonológica en niños lectores y prelectores. Nosotros lo que hicimos acá fue diseñar una serie de pruebas siguiendo esta idea de la conciencia fonológica simple y compuesta, ¿sí? Los objetivos de esta investigación fue investigar la sensibilidad de los niños prelectores y lectores a la presencia de unidades fonológicas, fonema, rima, ataque y sílaba en español, porque la mayoría de las investigaciones estaban hechas en inglés. Y a su vez establecer si la posición de estas unidades es relevante para el reconocimiento de estas unidades. En cuanto a discusión, nuestros datos están discutiendo los datos que se encuentran en el inglés, donde se marcaba esta, digamos, como continuidad de sílaba a fonema, pasando por las unidades intrasilábicas, porque nuestros resultados no muestran algo tan parejo. Sí concordamos en el tema del tamaño de la unidad y que el tipo de la unidad es importante, el tamaño no, el tipo de unidad sí. La posición es importante para nosotros y, bueno, como les adelanté cuando presenté la investigación, que el tema de la homogeneidad de la muestra puede haber tenido consecuencias en cuanto a los resultados y que habría que probar, evaluar con las mismas pruebas a otros grupos para ver qué es lo que pasa, qué es lo que vamos a hacer ahora. Así que veremos. La historia de la cultura, para decirlo así, va creando nuevos objetos de conocimiento, ¿sí? Piensen que la Facultad de Sociología, que hoy es una cosa de las más comunes, se fundó en la Argentina en el 60. La de Ciencias Políticas, bastante más tarde. En la UBA recién pudo entrar después del proceso, o sea, recién en el 84, pero bueno, existía en La Plata, existía en la Católica. Por supuesto, el proceso de incorporación de la producción científica a otros ámbitos lleva su tiempo y tiene sus políticas en distintas instituciones y lugares. Pero yo quiero decir una cosa que voy a aprovechar. O sea, piensen, por ejemplo, que con el cambio curricular de la ley federal que ahora se cambió, entraron a la escuela secundaria los antropólogos, los sociólogos y demás, que antes era solamente historia, lengua y geografía, ¿sí? Lo cual no sé si está bien o mal, digamos, no es que esté diciendo, pero digo, hay incorporaciones. Pero lo que yo creo, más allá de esto, es que
La incorporación de objetos nuevos en la formación a veces no solamente tiene que ver con la necesidad de, odio la palabra transmisión y odio la palabra transposición y odio bajar al aula, porque al aula hay que subir, ¿sí? O sea, ustedes tienen que hacer esto creativo para que llegue. No hay que enseñar Chomsky, ¿sí? Cuando vino Chomsky a la Argentina le preguntaron cómo se implementaría la enseñanza de una gramática y dijo, espero que a nadie se le haya ocurrido. Se les había ocurrido a los españoles, efectivamente. Estuvieron 10 años haciendo, en vez de cajitas chinas, arbolitos. Un gran cambio. Bien. Pero una cosa es la incorporación que tiene el docente y otra cosa es lo que va para los alumnos. Y en el docente no solamente son las cosas que tiene que usar como herramienta inmediata, sino cosas que tienen que ver con su transmisión, que tiene que ver con su formación personal, que tiene que ver con sus conocimientos, etcétera, etcétera. Es cuando hablamos nosotros, los alumnos que se van a especializar en lingüística, o sea, cada vez se está dividiendo más los que van a hacer lengua y los que van a hacer literatura en la facultad. ¿Y para qué me tengo que estudiar todas estas literaturas si yo lo que voy a enseñar es lengua? ¿Y para qué tengo que estudiarme todas estas lingüísticas si yo voy a enseñar literatura? Bueno, tiene que ver con la formación personal, ¿sí? Con prepararse mejor. Lo que pasa es que se cambia un poco el campo del conocimiento, entonces como hay que saber cosas de neurología, hay que saber algunas cuestiones de filosofía, y qué sé yo, de repente a uno lo agarran medio descuidado y por ahí le cuesta un poco más que otras cosas, pero bueno, difícil no es. Insisto que acá estamos limitándonos a procesos mentales y enfocados básicamente al tema de lectoescritura, ¿sí? O sea, uno también puede hablar de procesos de psicología cognitiva, inteligencia artificial, simulación por computadoras, decisión racional, pero no es el tema de esta charla. Que es sumamente técnico mi registro, sí. Yo intento evitarlo. No es fácil. Pongo sinónimos, hablo de léxico, de memoria a largo plazo, de almacén, ¿verdad? El tema es que lo que no es fácil no es el vocabulario, es la información. No me estoy dando corte, digo que hace 20 años que estudio esto y que en una hora les tiré toda la artillería pesada, ¿sí? O sea, ustedes tienen todo el derecho de haber entendido el 3% y son maravillosos, ¿entienden? O sea, esto es realmente, es información nueva. Alejandro ya me dijo, hablaste muy rápido. Y sí, pero eso es innato también, está en mis genes, qué sé yo. Y la verdad, es un vocabulario muy técnico. Intenté en el artículo ser un poco más ligera, en el sentido del léxico, que igual no puedo evitarlo, ¿sí? Esto, como todas las cosas, a la cuarta vez que lo lean, lo van a entender un poco más. A mí me llevó 20 años y todavía me quedan muchas dudas. Tenemos un problema de interpretación de qué es la sintaxis, en el sentido que, bueno, estamos entendiendo la sintaxis como el análisis sintáctico. Y yo por sintaxis me refiero estrictamente al tema formas. O sea, y lo que decía, cuando hablo de la mente computacional, es que el cambio de formas no altera el significado, ¿sí? O sea, si yo digo te quiero, bueno, llega te quiero, independientemente de que la longitud de onda golpee en el tímpano, etcétera, 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 nada más. O sea que en todo el proceso no se altera el significado. Por supuesto, si yo uso otra forma, es decir, en el mismo nivel uso otra forma, en vez de te quiero, te odio, sí, es distinto. Aunque, obviamente, sintácticamente haríamos el mismo análisis, ¿sí? Es un problema de cómo entendemos la sintaxis, simplemente. No, estoy totalmente de acuerdo.
Cuando decimos esto es sobre todo en oposición al conductismo, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? El rol de los padres es fundamental, ¿sí? Uno lee a Vygotsky o lee a Piaget y qué sé yo, y habla del padre, del padre, del padre, del padre. Bueno, Chomsky un poco se llenó la paciencia con eso y le dijo, déjense de joder, hay guerras, las guerras producen huérfanos, hay un adulto cada 50 chicos, y los chicos aprenden a decir oraciones gramaticales. Si además desarrollan esquizofrenia, es un tema aparte. Pero no importa la cantidad de estímulos, o sea, los chicos ahora que tenemos radio y televisión, cosa que no había en la época de Vygotsky, puede estar la radio prendida desde la mañana con más estímulos y es exactamente lo mismo. A pesar de lo que sabemos, todos sabemos que las nenas son más rápidas que los nenes y que los primerizos son más rápidos que los segundizos. Eso, no, ahora viene la parte fea, es absolutamente mentira. Estadísticamente jamás se pudo demostrar una cosa así, ¿sí? O sea, parecen ser más impresiones de otra cosa, los niños primeros parece que aprendieron primero porque les prestamos atención y al quinto ya, que venga como venga. Y bueno, y a las niñas, por supuesto, porque desarrollan el Edipo con el padre y rompe la paciencia. Sí, después también sí, lo que es importante es lo siguiente, hay periodos, ¿sí? Cuando digo no importan los estímulos es más que nada el debate con el conductismo. Por ejemplo, si un chico antes de los 2 o 3 años no recibe la cantidad de proteínas necesarias, y bueno, va a tener serios problemas, no solo lingüísticos, ¿sí? Si un chico se perdiera en la selva después de los 11 años, una vez aprendido su dialecto, no habría absolutamente ningún problema, ¿sí? Si un chico justamente estuviera en la selva, en esto que estamos hablando del periodo propiamente de adquisición de la lingüística, que son los primeros 3 años, 4, 5, un poco varía según el autor, es esto, o sea, piensen en lo siguiente, cuando decimos si un chico nace en ambiente bilingüe, va a aprender 2 lenguas, ¿sí? Y si nace en un ambiente trilingüe va a aprender 3. Quiere decir que no importa, tendría que tardar más tiempo, no, va a hablar todas, ¿sí? Y una sola, ¿lo va a hacer más rápido? No, lo mismo. Y si tiene tía, abuela, madrina y todos arriba, ¿lo va a aprender más rápido? No, va a tardar lo mismo. Eso es lo que queremos decir. Por supuesto, en las condiciones de socialización más o menos habituales que conocemos, ¿sí? Entonces, desde que se lleva registro de esto, siempre se aprende más o menos al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que dice Chomsky es que los estímulos son degenerados. Lo de degenerados es una mala traducción de Peregrino Otero, pero bueno, hombre, pues no tenemos la culpa. Hay que leerlo en Buenos Aires, traducido en otro lado. O sea, por ejemplo, el hijo de ustedes puede decir algo así como, mamá, yo no cabo acá. ¿Cómo? ¿El hijo de una maestra dijo yo no cabo? ¿Ustedes no le explicaron yo no quepo? Sí, ustedes le explicaron, ustedes no dicen yo no cabo. Pero el chico no copia lo que ustedes dicen, internaliza las reglas gramaticales. ¿Sí? Y las reglas gramaticales, lo del quepo es un tema que no tiene que ver con la gramática de la lengua, sino con la normativa de la lengua. Entonces, enseñen, por supuesto, yo quepo, pero cuando escuchan decir yo cabo, dense cuenta que los estímulos no son determinantes, ¿sí? Eso es todo. Volviendo al tema en serio de Voloshinov, ¿sí? Porque Piaget es menos interaccionista todavía que Chomsky, para decirlas, o sea, el niño madura como un huevo, es un chiste chicanero, claro. Bueno, yo les diría lo siguiente, justamente Voloshinov toma, no sé si lo toma o se leyeron o no, porque eso no lo podemos comprobar, sobre todo por el destino de Voloshinov, pero es la misma posición que tienen Vygotsky y Luria, ¿sí? O sea, no sabemos si se conocían o si era un espíritu de época, si se habían leído mutuamente, si esto es un grupo, bueno, creo que todo el mundo conoce la
la mitología, ¿no? de este grupo. Y lo que tengo que decir es lo siguiente, bueno, simplemente no se conocía lo de genética de lo que se conoce hoy, ¿sí? Los dos son autores hoy absolutamente reivindicados, justamente por ser cognitivistas antes de que se hubiera inventado el cognitivismo, ¿sí? Por un montón de autores. Simplemente, bueno, hay cosas que no conocían, pero piensen que Voloshinov, Luria, etcétera, etcétera, justamente se refieren a que lenguaje y conciencia son lo mismo, ¿sí? Y habla de que el desarrollo lingüístico tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Bueno, claro, no podía utilizar representaciones cognitivas porque no se habían inventado, ¿sí? O sea, es cierto, es contradictorio, pero bueno, no se había inventado la genética. ¿Es posible reconocer y organizar un proceso de estados mentales para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura? La respuesta es sí, se puede hacer. En general no vale la pena, digamos, se trabaja estadísticamente y justamente donde aparece algún problema se recurre a un tratamiento individual. Lo que pasa que un poco lo que nos asusta es que las derivaciones, como dijo Virginia, son más de las que deberían ser, ¿sí? Pero uno sí podría hacer un diagnóstico previo, o sea, de hecho en muchos países se hace. Muy discutidos los resultados, ¿sí? O sea, yo no les puedo decir que todos estén de acuerdo con hacerlo, o sea, hacer un diagnóstico previo, supongo que se refiere a hacer un diagnóstico previo antes de iniciar el proceso, ¿sí? Bueno, entendí eso. Sí, se podría hacer y sí se podría organizar específicamente para ese chico ese tipo de cosas. Uno de los autores que lo propone, por ejemplo, es Harner, ¿sí? Que hace una serie de pruebas y efectivamente con algunos chicos, en vez de empezar a los 7, se empieza en Estados Unidos la lectoescritura, ¿no? En vez de empezar a los 7, empieza después, o tienen esas escuelas para genios que empiezan antes. Pero, o sea, teóricamente es posible, no me parece práctico. Alguien preguntó si guardamos representaciones abstractas de los objetos, representaciones prototípicas, cómo representan las formas individuales, es decir, los objetos y las personas que conforman nuestros afectos. En verdad tenemos un procesador de objetos, ¿sí? Que a su vez, tiene algunos componentes que es una memoria que almacena las formas conocidas de los objetos. Y esto viene bien porque este procesador visual de objetos, digamos, este sistema particular que sirve para procesar objetos, es distinto al visual lingüístico, digamos, que sirve para procesar palabras, ¿sí? A su vez, es tan específico que sirve para procesar objetos, por ejemplo, y hay otro almacén que sirve para procesar rostros, por ejemplo. De hecho, esto surge del estudio de pacientes lesionados cerebrales, que esto es realmente muy interesante. Cómo un sujeto puede percibir rostros, sin embargo, no adjudicarles el significado de esos rostros. Es decir, yo puedo, después de una lesión cerebral, que espero que no me pase por ahora, ver a Alejandro, darme cuenta que es un hombre, pero no saber que es él, aunque lo he conocido previamente, ¿no? Existe hasta una posibilidad de desconectar la forma del significado. Igual, la forma de los objetos del significado y la función de esos objetos. Y hay también una forma de patología que implica directamente un deterioro en la parte más perceptiva de los objetos, más allá de que el almacenamiento sea adecuado. Todo lo que conocemos lo tenemos almacenado
como todas las palabras que conocemos están almacenadas, todos los objetos que conocemos seguramente también están almacenados. Reconocer un objeto implica recuperar información, una representación interna. Ahora bien, tal vez esto que dicen, bueno, si guardamos representaciones abstractas, representaciones prototípicas, cómo se representan las formas individuales, probablemente tenemos algunas formas prototípicas que nos permiten reconocer que un objeto es lo que es, no habiéndolo visto antes, pero habiendo visto elementos de su especie que comparten los rasgos, ¿sí? Yo no conozco todas las mesas, pero distingo una mesa de una silla, ¿sí? Y tiene que haber alguna información en la forma que me permita hacer esta disquisición, ¿sí? Entonces probablemente haya información, digamos, tengamos representaciones prototípicas almacenadas. Y sumado a esto hay otra cuestión. Yo cuando veo las cosas no las veo en su visión prototípica, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una silla de costado, pero advierto que esa es una silla. ¿Por qué? Porque tengo una representación mental de silla que a pesar de la perspectiva que se llama perspectiva insólita o perspectiva sesgada que estoy viendo, puedo recuperar esa información. Otra pregunta dice, ¿cuáles son las patologías que deben considerarse como obstructoras del proceso de lectoescritura? ¿Qué pregunta? Bueno, digamos, hay un montón de patologías del lenguaje en general, son ya un chico que ya tiene un déficit del lenguaje, lo que se llama, por ejemplo, el SLI, el trastorno específico del lenguaje, un TEL. Si tiene un problema de lenguaje en general, seguro que ahí tenemos algún problema cuando digamos, ingrese al proceso de alfabetización. Entonces, hay patologías generales, también hay otras patologías que dificultan seguramente el proceso de aprendizaje en general, los chicos que tienen problemas atencionales, o sea, hay distintos aspectos de las funciones en el chico, problemas de memoria, problemas de lenguaje específicos, problemas atencionales, problemas motores, digamos, hay diversos problemas que pueden traer dificultades en el proceso de la lectoescritura. Específicamente hay también, como dije, patologías del aprendizaje que directamente afectan los procesos de aprendizaje de la lectura y de la escritura. Las patologías de estas específicas en general las diagnostica un profesional que puede ser un fonoaudiólogo o fonoaudióloga o un psicopedagogo psicopedagoga y también un neurólogo o neuróloga, digamos, ¿sí? Y en general lo que hacen es incluso hacer equipo interdisciplinario, que un médico o un pediatra descarte unos factores para que después el neurólogo descarte algunos o encuentre otros y entonces después se pasará a una evaluación específica del lenguaje, por ejemplo, digamos que hay, para esto hay profesionales, y digamos, así se llega a un proceso de diagnóstico. ¿Qué comportamientos, si los hay, deben ser observados por el docente en el niño? Bueno, estos que un poco que comenté, llegado un momento, el chico tiene que ser un decodificador hábil y un escritor de palabras hábil, ¿sí? Si uno empieza a detectar dificultades en el uso adecuado de estas dos vías, ¿sí? Y percibe este tipo de conductas, que no puede leer algún tipo, digamos, por ejemplo, palabras nuevas, que las lee con mayor dificultad o que no accede al significado cuando está leyendo. Bueno, este tipo de cosas que al pasar parecían síntomas de una dislexia también pueden ser conductas que miremos un poquito. Bueno, en este sentido voy a hacer dos aclaraciones. Una que tiene que ver con mi experiencia personal. Me cuentan el caso de una nena, mirá qué dificultad tiene, bla, 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 bla. Obviamente, bueno, está bien. Que vaya a ver a fulana de tal, qué sé yo. Bueno,
Bueno, la nena tiene severas dificultades en el aprendizaje de la lectura. Cuando fulana de tal le hace una evaluación mínima que implica tomarle una prueba, la primera prueba. ¿Cuál es el sonido de esta letra? Le da el nombre de la letra. A ver, groseramente, no conocía, no sé. O sea, no